Reciba un cordial saludo. Qué gusto tenerlos en el módulo 10 del curso de formación de auditores en base a la norma ISO 19011. Estamos ya miércoles, día 10, ¿no?, de los 15 días que debemos cumplir de aislamiento social. Y qué más que capacitarnos en esta norma tan valiosa para la ejecución de las auditorías. Y en esta oportunidad he traído un módulo y he preparado una clase muy potente con respecto a la generación y clasificación de hallazgos de auditoría. No solo vas a aprender un poco los principios y la parte teórica de cómo se generan los hallazgos de auditoría, sino también en la parte final vamos a hacer unos casos de estudios para que tú puedas determinar si estamos en un escenario de conformidad, en un escenario de no conformidad, y en base y cómo se podría transcribir y narrar esto en un proceso ya de clasificación de hallazgos o en un formato de no conformidad. También te voy a compartir algunas guías, algunas herramientas al final, como el formato de notas auditor y el formato de reporte de no conformidades, para que tú lo puedas tener como algo complementario a este módulo. Sin más, comenzamos entonces esta capacitación. Si has venido siguiendo desde el módulo 1 hasta el módulo 10, te felicito realmente por tu disciplina y persistencia. Dicen que Albert Einstein decía que los mejores años que tuvo cuando generó algunas teorías importantes sobre la parte física fueron los años cuando estuvo también en aislamiento. Y fue algo interesante porque nosotros podemos aprovechar estos 15 días para también capacitarnos y también crecer profesionalmente. Sabemos que la coyuntura del mundo está pasando por un problema muy grave, que tengo fe que esto se va a solucionar. Sin embargo, desde nuestra, como se dice, tribuna, lo mejor que nosotros podemos hacer es contribuir a que muchas otras personas puedan crecer profesionalmente, de tal manera que cuando se restablezca esto, cuando las cosas mejoren, podamos tener una recuperación económica rápida y una generación de empleo para las personas también que no han podido insertarse en el mercado laboral. Entonces, si eres una persona que estás capacitándote de manera autodidacta, te felicito realmente, porque esa es la mejor manera también de crecer profesionalmente. Bien, entonces, sin más, vamos a ver esta figura que nos trae la ISO 19011. Siempre recomiendo que ustedes puedan imprimir su norma para que cuando estén llevando estos módulos. Y nos vamos a la figura 2. Y en la figura 2 pueden ustedes visualizar un resumen de cómo es la visión general del proceso típico de recopilación de información hasta llegar a las conclusiones de auditoría. Y en esta parte vamos a reconocer un poco algunos conceptos importantes. Y de todo este flujograma, yo quiero que te quedes con el concepto de qué es evidencia de auditoría, qué cosa es criterio de auditoría y cómo se evalúan los hallazgos de auditoría. Y para esto me gustaría que vayas a la norma, a la ISO 19011, y busques en las definiciones qué se entiende por evidencia de auditoría. ¿Qué se entiende en primera instancia por evidencia de auditoría? Entonces, el proceso de generación de hallazgos de auditoría es bastante simple. Hay que manejar estos tres conceptos, se podría decir, muy bien estudiados, muy bien manejados. Lo que te va a decir la norma como evidencia de auditoría primero es registros, ¿no? Registros tienen que ver, básicamente, puede ser registros físicos, registros digitales. Tú como auditor lo que vas buscando durante todo el proceso de auditoría es evidencia, de tal manera que el criterio de auditoría se cumpla. Pides registros, pueden ser físicos, digitales, pueden salir los registros también de un software, de un ERP. Hoy por hoy las empresas tienen ya sistemas informáticos que permiten sacar los registros en tiempo real inclusive y reportes, ¿ok? Entonces, cuando la norma habla de registros, son información que puede ser verificable. Otro tipo de evidencia, también te dice la norma, evidencia de auditoría, son las declaraciones de hechos. Alex, entonces, yo puedo pedir como evidencia de auditoría un documento, un registro.
Y una declaración de hecho, una manifestación jurada, una declaración de una persona, ¿también es una evidencia de auditoría? Efectivamente, la norma nos dice que la declaración de hechos es una evidencia de auditoría. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, en las auditorías sociales, mucho tiempo estoy auditando el esquema de responsabilidad social, SMETA, y también audité el sello de responsabilidad social de Perú 2021 en Perú. Y en estas auditorías sociales del esquema SMETA, en sus inicios, en el año 2012-2013, se usaba bastante la entrevista del personal para validar la documentación laboral, por ejemplo, que me daba el área de recursos humanos. Pongamos, el área de recursos humanos me puede haber dicho con documentación que efectivamente le estoy pagando las horas extras a los trabajadores y me muestra los registros y alguna evidencia documentaria que se ha entregado, ¿no? Inclusive me puede mostrar constancias de depósitos, ¿no? Sin embargo, también este criterio del pago oportuno de las horas extras de acuerdo al marco legal, en este tipo de auditorías teníamos entrevistas grupales y entrevistas individuales a puertas cerradas. Y en estas entrevistas grupales e individuales a puertas cerradas, se nos pedía a nosotros como auditores que entrevistemos a las personas si efectivamente esos pagos se han realizado y se cumplen. Entonces, para nosotros eso era una evidencia de auditoría doble, porque de la manifestación del trabajador salía efectivamente la conformidad también del sistema o del requisito que estábamos evaluando, ¿no? También la norma nos dice, o cualquier otra información. Recuerden ustedes que cuando hay auditorías, por ejemplo, en el campo de seguridad, salud y medio ambiente, el método de auditoría de observación de actividades me puede dar información de cómo está la infraestructura, cómo está la zona de trabajo. Una fotografía también puede tomarse como una evidencia si es que el protocolo de auditoría lo permite. Entonces, lo que va buscando el auditor es evidencia de auditoría, de tal manera que lo compare contra los criterios de auditoría. Este es otro concepto importantísimo que ustedes deben manejar como auditores. Y el criterio de auditoría es básicamente el conjunto de requisitos con los cuales ustedes tienen el marco de referencia para auditar. Y esto incluye los requisitos legales y reglamentarios, los requisitos propios del sistema integrado de gestión, políticas, manuales, procedimientos, y voy a incluir aquí también los requisitos también de las normas ISO que estamos estudiando, ¿no? Entonces, si tú auditas, por ejemplo, con ISO 9000, ese es tu criterio de auditoría. Si tú auditas con ISO 14000, ese será tu criterio de auditoría. Con ISO 45, ese es tu criterio de auditoría. Cualquier norma que tú eres competente para ser auditor. Primero, digamos, lo que tú tienes que asegurarte es que domines la norma, hayas llevado como mínimo un curso de interpretación y tengas experiencia para poder entender el requisito y el criterio de auditoría que vas a utilizar. Pero el criterio de auditoría no solamente es la norma ISO, como dice aquí, puede ser los requisitos legales o reglamentarios. Y aquí es muy importante. Los requisitos legales y reglamentarios están en función al tipo del sistema de gestión que tú estás evaluando. Por ejemplo, tú estás hablando de un sistema de gestión de calidad, entonces el requisito legal y reglamentario estará asociado al producto o al servicio que tiene relación directa con ese marco legal. No podría usar, por ejemplo, podría pedir el cumplimiento de requisitos legales con respecto al tema tributario, con respecto al tema laboral, porque no tiene nada que ver ese componente con los productos y servicios que la organización brinda. A no ser que esté haciendo una auditoría social, donde efectivamente ahí sí, no la parte del tema tributario, sino la parte laboral toma el marco de referencia. Si estoy haciendo una auditoría de seguridad, salud y medio ambiente, la ISO 14, la ISO 45, pues todos los requisitos legales asociados al sistema de gestión de seguridad, salud y medio ambiente, a los peligros y a los aspectos ambientales, deberán ser identificados y deberán ser también conocidos por el auditor para que los pueda auditar de una manera correcta. Entonces, la norma nos dice, tú tienes claro tu evidencia de auditoría y también tienes claro los criterios de auditoría, entonces lo que tú haces como auditor es comparar. Cuando vas solicitando la evidencia, con tus criterios comparas y surgen los hallazgos de auditoría.
Y respondiendo justamente a una consulta de un participante en un módulo anterior. Alex, ¿el hallazgo de auditoría siempre es algo negativo? Me comentó si es algo que siempre puede ser algo que genere incumplimiento. No, señores, el hallazgo de auditoría es la evaluación de la evidencia con el criterio. Esto quiere decir que si esa evaluación sale conforme, pues el hallazgo va a ser de conformidad. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? No necesariamente cuando yo estoy diciendo, te estoy dejando un hallazgo de auditoría, te estoy diciendo que estoy dejándote un incumplimiento. Y eso es a veces algunas cosas que se nos pasa como auditor. Los conceptos mínimos entonces que nosotros debemos manejar son estos tres. ¿Qué cosa es evidencia de auditoría? ¿Qué cosa es criterio de auditoría? Y finalmente, ¿qué se entiende por hallazgo de auditoría? Si puedes y tienes tu norma al costado, te sugeriría, por ejemplo, que lo subrayes. Esos tres conceptos importantísimos. Evidencia, criterio y hallazgo. Entonces, producto de la evaluación del hallazgo, producto de la evaluación y revisión del hallazgo, tú puedes concluir si estamos ante un caso de conformidad, ante un caso de no conformidad, que la norma te dice que es un incumplimiento o requisito, si estamos ante un caso de una observación o una oportunidad de mejora, ¿no? Entonces, ahí recién tú generas la clasificación producto del resultado que tienes en el hallazgo. Entonces, la norma, la ISO 19011, en el punto 648, te dice que inclusive las no conformidades podrían ser clasificados de una manera cuantitativa o de una manera cualitativa. Alex, entonces yo también le puedo otorgar una clasificación de una escala de 1 a 5 para una clasificación de hallazgos. Sí, inclusive yo tengo entendido que hay entes certificadores, por ejemplo, que le colocan, ¿no? Nivel 1, nivel 2, nivel 3. Nivel 1, cumplimiento total. Nivel 2, cumplimiento parcial. Nivel 3, no se cumple, ¿no? Y lo más común es de una manera cualitativa cuando se clasifica como no conformidad mayor o no conformidad menor. Entonces es lo común que el ente certificador, o también podrías manejar en tu procedimiento de auditoría interna una clasificación de hallazgos, ¿no? Mayor o menor. Recuerdo mucho, por ejemplo, en auditorías de segunda parte, también existía una clasificación en donde dependiendo el nivel de puntaje podría penalizar y podría traerse abajo todo el proceso de auditoría, que eran las preguntas en rojo, le decían. Había clientes que ponían requisitos que basta que ese requisito no se cumplía, automáticamente toda la evaluación ellos lo puntuaban en 0, ¿no? Tenían una puntuación automática en 0. Y esa era una de las auditorías más retantes, una mina, me recuerdo, aquí en Perú, en donde era por un tema de seguridad, ¿no? Había unos requisitos como, por ejemplo, el comité se reúne mensualmente, el Comité de Seguridad y Salud. Ustedes saben que ese es un requisito legal de la Ley 29783, pero basta que tú como auditor encontrabas evidencia de que eso no se cumplía o finalmente no se estaba respetando la frecuencia mensual, podías dejar un incumplimiento a ese criterio y automáticamente la empresa sacaba 0. Entonces era bien retante ese tipo de auditorías porque generaba bastante tensión. Y normalmente ya en las auditorías de certificación de tercera parte, una de las clasificaciones típicas es no conformidad mayor, no conformidad menor. Ahora, cada ente certificador obviamente maneja también su propio esquema de clasificación, pero debería respetar lo que pide este punto 6.48. Entonces, si hablamos de esta escala, con no conformidad, observación, oportunidad de mejora, estas son algunas definiciones que te puedo compartir para que ustedes lo puedan entender en su procedimiento de auditoría. Cuando hablamos de una no conformidad, estamos hablando de un incumplimiento de un requisito, sea de 9.000, 14.000, 45, 37, 21.000, la norma que tú estás estudiando. También de los procedimientos propios del sistema integral de gestión o requisitos legales y reglamentarios si le quieres incluir. La observación es una clasificación de hallazgos que ya no se está usando mucho,
Sin embargo, hay organizaciones que lo mantienen todavía como una escala intermedia para poder no generar muchas no conformidades, y si encuentras un hallazgo más de forma que de fondo, un hallazgo puntual, una situación aislada, te da la posibilidad que lo puedas dejar como una observación. Sin embargo, ni la ISO 19011 ni la ISO 17021, son las normas de auditoría, menciona o define el concepto de observación. Entonces esto es muy importante, pero eso no impide que tú como organización puedas tener una escala de clasificación y le puedas definir qué es una observación. En el caso que vas a manejar este concepto, que dicho sea de paso, hasta el 2017, 2018 inicio se manejaba todavía en los entes certificadores. De hecho, habían auditores que dejaban bastantes observaciones. Sin embargo, tú juntabas unas 4, unas 5 observaciones por la misma cláusula y aparecía una no conformidad. Entonces llegó un momento en donde inclusive los auditores, por no tener un problema o un tema con la empresa auditada, pues abusaban de la cantidad de observaciones, ¿no? Entonces eso se ha ido corrigiendo, se ha ido mejorando en esta experiencia, y inclusive hoy por hoy ya no se deja observaciones. O es conformidad, o hay una no conformidad, o posiblemente debamos dejar una oportunidad de mejora. Y una oportunidad de mejora normalmente es una buena práctica, un punto de vista del equipo auditor, ¿no? Algún control que pueda agregar valor al sistema de gestión, pero por un tema de mejora continua. O sea, no estás en un incumplimiento, pero podría generar mucho más valor al dejar esa oportunidad de mejora, producto de la experiencia, producto digamos, de las horas de vuelo que también tú tienes. Se sugiere que en la medida de lo posible el auditor, digamos, no caiga en el tema de consultor, porque esa no es la idea. El auditor evalúa la conformidad. Sin embargo, también en las guías de la IAF establece que organizaciones que tienen mucho tiempo con el sistema de gestión, una de las funciones del equipo auditor también es agregar valor. Ok, todo es conforme, pero habrá también situaciones de mejora que no es obligatorio que la organización lo implemente, pero tú lo dejas en el informe como algo que ellos pueden analizar por un tema de mejora continua. Yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, de auditar algunas empresas que tienen 15, 20 años ya con el sistema de gestión ISO, y posiblemente está tan maduro que luego de la auditoría todo está conforme. Pero me esfuerzo al menos por quizás agregar valor y dejar algunas oportunidades de mejora para que ellos sientan que este proceso siempre hay algo más que puede mejorar, sientan que esto siempre hay algo que se pueda establecer. De hecho, cuando yo tengo esta situación de auditoría donde sé que la empresa está certificada, por ejemplo, ya 5 o 10 años, y veo que es un sistema recontra maduro, quizás yo me reto un poco y puedo ponerle algunas recomendaciones tomando ya guías de referencia mucho más profundas o mucho más potentes, ¿no? Por ejemplo, si estoy auditando ISO 9001 y veo que la empresa está muy robusta, muy fortalecida, pues me doy el trabajo a veces de ver algunos tópicos de la ISO 9004, que es la guía de mejora continua de la 9001, y quizás, de acuerdo a la cultura, considerar algunas oportunidades de mejora para que ellos lo evalúen. Y he tenido casos en donde la empresa de verdad se ha ido muy agradecida con esos comentarios. Vamos a poner un ejemplo práctico, típico. La ISO 9001, por ejemplo, no te pide evaluar el desempeño del personal en el requisito 7.2. Pero si tú tomas, por ejemplo, un estándar mucho mayor, que es la ISO 9004, te pide, por ejemplo, sí, como un debería, como una recomendación, que puedas considerar la evaluación del desempeño. Entonces te das cuenta de que tú como auditor siempre tienes que seguir creciendo, siempre tienes que seguir leyendo, mejorando, de tal manera que puedas agregar mucho más valor en las auditorías. Ahora, si recién comienzas, no te vas a complicar con esas normas, pues analiza bien, interpreta bien tus normas, tanto 9, 14, 45, 27, 37, la norma que tú te estás perfeccionando o el sistema integrado que tú quieres dominar, pero de tal manera de que tú puedas realmente estar seguro cuando vas a dejar alguna oportunidad de mejora producto de tus horas de vuelo. Alex, siempre me preguntan, ¿y la no conformidad, cómo yo sé que es mayor, cómo yo sé que es menor? Esa es una de las preguntas
bastante típicas que me hacen siempre los estudiantes, y quiero en este módulo también aprovechar para poder darte no una respuesta totalmente, digamos, cerrada, sino darte los conceptos para que tú puedas evaluar dependiendo el contexto de lo que estás tú auditando. No hay que ser muy pegados acá a la letra y hay que manejar bien el concepto de lo que nos dice. En este caso voy a complementar por un momento una partecita de la 17021, porque la norma ISO 19011, si bien es cierto, nos dice que una forma de clasificar es mayor o menor, no nos define qué puede ser una no conformidad mayor o menor. Entonces te quiero compartir, y lo he puesto acá en la filmina para que lo tengas, qué es lo que dice la norma ISO 17021 con respecto a qué es una no conformidad mayor. Y lo vamos a analizar. Definición 3.12. La no conformidad es una no conformidad que afecta la capacidad del sistema de gestión de lograr los resultados previstos. Entonces, lo que me está diciendo esta definición es que tiene que haber una afectación directa sobre el logro de los resultados. Y aquí hay que analizar bien cuál es el resultado previsto del sistema de gestión que tú estás auditando. Por ejemplo, si estás auditando un ISO 9001, el resultado previsto siempre es que la conformidad del servicio y el producto se mejore, ¿no? Y progresivamente exista un incremento del nivel de satisfacción del cliente. Ese es uno de los resultados previstos. El principio de satisfacción del cliente, el principio de enfoque al cliente. Entonces, por ejemplo, si tú como auditoría ISO 9001 estás en un proceso en el cual encuentras, vamos a suponer, una liberación de un producto que incumple los requisitos del cliente y que el auditado, ni la empresa, ni el cliente se ha dado cuenta, y esto tiene relación directa, por ejemplo, con el requisito 8.6, liberación, o inclusive hasta puede ser el 8.5, ¿no? Si hablamos directamente en la ejecución del servicio, estamos ante un caso de una potencial no conformidad mayor. Y eso tú tienes que ser bastante claro y tener todo el sustento y la evidencia para poder sustentarlo bien ante la dirección o ante el representante de la empresa. Pero más específicamente, inclusive, si estamos ante un caso de liberación del producto o el servicio. Entonces, hay cláusulas bastante delicadas por las cuales un auditor podría dejar una no conformidad mayor en ISO 9001. Otra de las cláusulas bastante delicadas es, por ejemplo, la cláusula de la definición de requisitos. Acuérdense que en el 8.2 se definen los requisitos. Entonces, por ejemplo, tengamos un servicio de ingeniería, por ejemplo, en donde hemos descubierto que la liberación de los servicios, de los planos, los cálculos, son liberados, por ejemplo, por ingenieros que no son competentes, ¿no? Sucede mucho, inclusive a veces no son ingenieros, están estudiando y son los que firman, ¿no? Inclusive hay que ver el marco legal del país. Entonces podríamos estar ante un caso de cumplimiento de requisitos legales, inclusive hay países donde te dice que los informes de ingeniería tienen que ser validados y firmados por ingenieros colegiados y habilitados, inclusive. Entonces, si vas a ejercer la actividad de ingeniería, propiamente ingeniería, vas a asegurarte de cumplir los requisitos legales y reglamentarios. Eso cuando estamos auditando, por ejemplo, una empresa de ingeniería. A lo que voy es que tienes que tener mucho cuidado cuando tú vas a decidir clasificar en una no conformidad mayor un hallazgo o un incumplimiento ya sobre un criterio. Debe haber una relación directa con que se afecta o no el logro previsto en los resultados. Alex, si estamos en una auditoría, por ejemplo, de seguridad y salud, estamos en una auditoría, por ejemplo, de seguridad y salud, medio ambiente, ¿cuál es el logro previsto de los resultados? Si estamos en un sistema de gestión de seguridad y salud, el resultado que yo estoy promoviendo es la protección de la vida, ¿no? A través, digamos, de un sistema de gestión que protege, digamos, la vida del colaborador y también de las partes interesadas pertinentes.
ese resultado previsto yo lo tengo que evidenciar y lo tengo que conocer al inicio porque sobre eso va el concepto de qué tanto afecta o no el sistema de gestión. Entonces, si yo encuentro, por ejemplo, una situación en donde encuentro un trabajador, por ejemplo, que está haciendo un trabajo en altura, aparte, no está con sus equipos básicos de seguridad y salud, no tiene línea de vida, no tiene arnés de seguridad y salud, ha incumplido los permisos de trabajo. Estoy en una situación que afecta los resultados previstos de un sistema de gestión de seguridad y salud, porque la norma 2 dice que parte de esos resultados previstos es justamente el cumplimiento de requisitos legales y la protección de la vida del trabajador, ¿no? Yo tengo que establecer un sistema de gestión de tal manera que elimine peligros y minimice riesgos. Entonces, en esa situación en donde yo puedo observar una condición directa que el trabajador puede tener un accidente fatal, inclusive yo automáticamente podría declarar ahí una no conformidad mayor, de tal manera que alerte al sistema de gestión porque está afectando directamente los resultados. Alex, si estamos en una auditoría de medio ambiente y observo, por ejemplo, una situación de contaminación abierta al cuerpo receptor, un derrame que no se dio cuenta la empresa, no se dio cuenta, por ejemplo, ni el cliente, y estamos en una situación que afecte los resultados previstos de un sistema de gestión de medio ambiente, porque un sistema de gestión ISO 14001 promueve la protección del medio ambiente. Entonces estamos en una situación también bastante delicada porque ese resultado afecta directamente el objetivo del sistema de gestión de medio ambiente. Podría yo estar en un escenario de no conformidad mayor por el tema de control operacional 8.1. Inclusive podría en ese momento, si estamos en una auditoría de tercera parte, declarar la no conformidad y pues para los que recién también se están preparando en una auditoría de tercera parte, eso significa que en ese momento no se va a recomendar la certificación. Tienen ellos que solucionar esa no conformidad mayor. Ahora, Alex, estos conceptos de mayor, menor, ¿también lo puedo utilizar en los procesos de auditoría interna de primera parte? Claro que sí. Sin embargo, si la cultura no lo amerita, pues no te compliques y básicamente utiliza el concepto de conformidad, no conformidad, observación y oportunidad de mejora. Pero la idea de este módulo y la idea también de este curso es que tú puedas tener mucha más información para que puedas también entender cuando logres pasar una auditoría de certificación o si quieres mejorar también tus procedimientos de auditoría interna. La norma también te dice en las notas, las no conformidades pueden ser clasificadas como mayores en las siguientes circunstancias. Si existe una duda significativa que se haya implementado un control eficaz del proceso o del producto o servicio que cumplan los requisitos especificados. La ausencia de implementación de un requisito o todo un elemento de la norma, de un estándar internacional, podría generar también una no conformidad mayor. Pongamos que tú estás haciendo la auditoría y, por ejemplo, le pides si ha implementado el capítulo 9, la parte de auditorías internas, revisión por la dirección, y te dicen que efectivamente no lo hemos implementado. O sea, toda una cláusula completa no la han implementado. Entonces, la ausencia de ese requisito, de este proceso de auditoría, podría generar también una posibilidad de una no conformidad mayor. Y también la norma te dice una cantidad de no conformidades menores asociadas a un mismo requisito. Pongamos que estamos haciendo una auditoría a 20 procesos y en todos los procesos hemos encontrado no conformidades por 431, por 8.1, por 8.1, por 8.1, por 8.1, control operacional, o 6.1, riesgos en el tema de seguridad, salud y medio ambiente. Entonces tengo varias no conformidades menores que si yo lo junto podrían interpretarse también como una no conformidad mayor. De hecho, en algún momento yo me acuerdo que un ente certificador te decía que si tú tienes 4 hallazgos por el mismo requisito, ya no lo dejes como menor, evalúa dejarlo como mayor. Entonces eso me acuerdo que surgió en una revisión técnica que nos pidieron a los auditores, ten mucho cuidado y que tu no conformidad no sea tan gigantesca. O sea, que la no conformidad menor no sea tan gigantesca.
Si yo veo que son 4 hallazgos y sobre el mismo requisito, ya evalúa que sea una mayor, nos decía. Y esto generó bastante polémica porque digamos, no solamente desde mi punto de vista es evaluar el hallazgo, el número de hallazgos, sino el contenido. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué tipo de incumplimiento? ¿Si afecta o no afecta? Sin embargo, pues les doy ese dato para que ustedes también puedan tenerlo como un criterio, porque la norma te dice en la nota que una cantidad de no conformidades menores asociadas al mismo requisito podría generar una no conformidad mayor. No te dice cuánto, tú lo defines de acuerdo a tu contexto. Por eso es muy importante entender este concepto tan importante de la ISO 17021 que complementa la 19011. Bien, señores, entonces te quería regalar esta información. Ahora sí lo tienes más claro el concepto. En el siguiente módulo vamos a hacer ejemplos. No te preocupes, vamos a hacer ejemplos. Y en este módulo también vamos a hacer un ejemplo al final, pero lo vamos a seguir perfeccionando en el siguiente módulo, que son ya algunos casos que vamos a poner para que podamos deliberar si estamos ante un escenario de no conformidad, observación, y quizás por ahí también voy a poner un caso si estamos en un escenario de mayor o menor. ¿Ok? Pues lo vamos a seguir practicando. Otro punto es también entender qué es lo que dice el estándar cuando estamos ante un caso de no conformidad menor. Entonces la norma nos dice que una no conformidad menor es una no conformidad que no afecta la capacidad de un sistema de gestión para lograr los resultados previstos. Entonces, un incumplimiento parcial a un requisito, por ejemplo, de competencias, carpetas de personal, de comunicación, de control de información documentada, entonces no está directamente relacionado con el capítulo 8, ¿no? Entonces, posiblemente en esos capítulos de gestión, del contexto, de partes interesadas, quizás también del capítulo 7, del tema del capítulo 5, es muy difícil que por los capítulos 4, 5, 7, quizás también 10, se generen no conformidades mayores, ¿no? Normalmente las no conformidades mayores están relacionadas con la parte de gestión de riesgos, 6.1, o el capítulo 8 en alguna de sus cláusulas, ¿no? Entonces, eso es un dato que les doy para que un poco puedan tener un marco de referencia por qué requisitos pueden ustedes estar alertas si estamos o no ante un caso de no conformidad mayor. Y lo demás sería, por ejemplo, incumplimientos parciales, no conformidades menores. Ahora, es cierto que también si estamos en una auditoría de tercera parte, no lo he colocado acá porque no lo dice la norma, pero los entes certificadores también lo debes saber. Una no conformidad menor que te deja un ente certificador en una auditoría, normalmente lo vuelve a revisar en la próxima auditoría, después de un año. Y si tú como auditado no lo has gestionado de manera eficaz, o sea, no lo has implementado, no lo has cerrado de manera eficaz, esa no conformidad menor podría elevarse a no conformidad mayor. Ese es otro tercer escenario en la cual podría ser un escenario de no conformidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que te dice la norma, la 19011? Volvamos a la 19011. Si estamos en un caso de registros de conformidad, deberíamos considerar lo siguiente: la descripción o referencia a los criterios de auditoría, la evidencia de la auditoría para respaldar la conformidad, ¿no? Y la declaración de la conformidad si es aplicable. Ojo, la norma comienza con el objetivo que hemos dicho, que la auditoría se basa en la búsqueda de la conformidad. En muchos cursos el enfoque se basa básicamente en entender si estamos o no ante un caso de no conformidad, pero yo diría que es importante que el principio fundamental es que nosotros también dejamos constancia y registro cuando encontramos la conformidad, y ese es el objetivo más importante del proceso de auditoría. Entonces, y con eso comienza la 19011. Los registros de conformidad deberían contener estos 3 puntos. Ahora, Alex, normalmente cuando yo hago una auditoría, a veces observo que el informe de auditoría solamente tiene los casos de no conformidad, mas no dice quizás qué es lo que se ha verificado para la conformidad. Aquí la norma te dice que los registros de conformidad, no te dice que en el informe de auditoría necesariamente debería contener. Sin embargo, una de las recomendaciones que también te da la 19011 y la 17021
es que puedas transcribir al menos de una manera general cuáles son los registros de conformidad que han dado fe al cumplimiento de los criterios. Es por eso que cuando tú observas un informe de auditoría de un organismo certificador, vas a ver que en bastante contenido del informe es una narración de lo que el auditor verificó para dar cumplimiento a cada uno de los requisitos. Y solo al final del informe ustedes van a encontrar, digamos, el resumen de si está dejando o no alguna no conformidad. Entonces, ahora hay otros entes certificadores y en auditoría interna también ustedes pueden manejar las notas de auditoría para dejar sustento, digamos, de la conformidad que van dejando en el proceso de auditoría. Lo puedes dejar en el mismo informe o en un registro complementario que se llama las notas de auditoría. Y en las notas de auditoría también puedes tú colocar un poco cuáles son los documentos que has revisado para dar conformidad a los criterios de auditoría. Este formato, si no me equivoco, se los compartí en un módulo anterior. Se los voy a volver a reenviar en editable para que ustedes lo puedan tener como su kit de auditor. ¿Ok? Y si no estás llevando esto en vivo, me puedes escribir a mi correo y con todo gusto te lo comparto. No hay ningún problema. ¿Ok? Y seguidamente, si estamos ante un escenario de no conformidad, la norma te dice que describas los criterios de auditoría, la evidencia de auditoría, la declaración de la no conformidad y los hallazgos de la auditoría relacionados si es aplicable. O sea, estos son los campos mínimos que deberíamos considerar cuando vamos a registrar una no conformidad. Y no te preocupes que para poder cerrar este módulo tenemos un caso de estudios y poder cumplir con lo que nos pide la ISO 19011 en el 18.3. Y voy a proyectar este caso de estudio. A ver, les doy un minuto para que ustedes lo puedan revisar y leer. Con ustedes voy a aprovechar para poder comentarle el caso. Dice lo siguiente. Primero hay que saber si estamos o no ante un escenario de no conformidad. He puesto un caso que puede ser usado para los sistemas de gestión de 9001, 14, 45, 37, 27, 22031. La norma el caso es bastante usado para cualquier norma porque el requisito que vamos a ver es un requisito compartido, que es bastante parecido a los 3 estándares. Entonces, ¿qué dice el caso? En un proceso de auditoría al área de recursos humanos, el auditor revisa el Manual de Organización y Funciones, SGC MOF 01, versión 3, aprobado el 2 de enero del 2020, donde se establece que el mínimo de experiencia para los soldadores es de 2 años. ¿Ok? El mínimo de experiencia para los soldadores es de 2 años. Seguidamente, el auditor solicita los legajos de 5 soldadores, donde evidencia que 3 soldadores de la muestra tienen 1 año de experiencia. Al ser consultado el jefe de recursos humanos sobre esta situación, el jefe de recursos humanos le menciona que los soldadores son egresados del mejor instituto técnico del país, motivo por el cual no es necesario tener los 2 años de experiencia. Estamos en una situación donde el auditor encuentra de que los soldadores tienen solamente 1 año de experiencia y el documento, el criterio de auditoría, que es el MOF, te pide 2 años y sin embargo el jefe de recursos humanos le dice que eso no es necesario porque estos señores son egresados del mejor instituto de soldadores del país. ¿Qué dicen ustedes, señores? ¿Estamos o no ante un caso de no conformidad? Primero hay que saber, digamos, si estamos ante un caso de no conformidad, si hay un incumplimiento o requisito. La primera parte es reconocer cuál es el requisito. De todo lo que estamos viendo aquí, ¿cuál es el requisito? Primero, aquí está el requisito. Aquí está el criterio de auditoría con la cual el auditor ha comenzado. Eso se coloca en esta parte del formato. El documento de referencia. Aquí está el criterio de auditoría. Él primero ha solicitado el Manual de Organización y Funciones, versión 3, con fecha de aprobación 2 de enero del 2020. Ese es un documento de referencia. Y si yo estoy auditando con norma ISO, pues sea ISO 9001,
o ISO 14001, o ISO 45001, o ISO 27001, o ISO 37001, el estándar que ustedes estén usando, o ISO 21001, ¿en qué requisitos se establece que se debe conservar registros de las competencias? ¿En qué requisito? En el 7.2, correcto. En el 7.2 también te dice que se debe conservar registros de las competencias del personal, educación, formación o experiencia. Entonces, esta primera parte en la cual yo estoy reconociendo es lo que nosotros llamamos básicamente la descripción de los criterios de auditoría y estoy referenciando también un procedimiento propio de la organización. Aquí está el criterio clarísimo. Estamos ante un caso de no conformidad, estoy haciendo la declaración. Estoy haciendo la declaración de la no conformidad, ¿no? ¿Ok? Estamos ante un caso de no conformidad, estamos haciendo la declaración. Aquí este formato también nos pide a qué proceso estás colocando la no conformidad. En este caso sería al proceso de recursos humanos. Y ahora aquí viene lo más interesante. ¿Cómo describo la no conformidad? Una de las recomendaciones que yo siempre digo es que primero tú tienes que hacer un resumen del hallazgo. Solamente lo voy a colocar acá por temas académicos. Un resumen del hallazgo. En este caso, lo que yo estoy viendo y evidenciando es que el incumplimiento se está dando ¿por qué? Porque el auditor no puede evidenciar que se cumpla con los requisitos mínimos que solicita el manual de organización y funciones. Sin embargo, hay que colocarle evidencia. O sea, tú tienes que colocar la evidencia en tu narración de no conformidad, que es el sustento por el cual tú concluyes que existe un incumplimiento. Entonces, normalmente tú puedes comenzar una narración como, por ejemplo, no se evidencia, ¿no?, cumplimiento con respecto a las competencias referidas a la experiencia de algunos soldadores. Ese es tu resumen de hallazgo. No se evidencia cumplimiento con respecto a las competencias referidas a la experiencia de algunos soldadores. Si tú lo dejas así, básicamente, vas a tener problemas, porque este resumen de hallazgo no tiene la evidencia. No tiene la evidencia. Y tú debes colocar por qué. ¿Por qué tú concluyes que no se evidencia el cumplimiento respecto a las competencias de la experiencia de algunos soldadores? De una muestra de 5, ¿no?, soldadores, 3 no evidencian tener 2 años de experiencia conforme lo establece el documento. Y acá narras tú el documento, ¿no? El documento que tú estás, ¿no?, describiendo. Entonces, sin que tú conozcas, si tú no colocas la información por la cual puedes tener, digamos, puedes tener algún problema, ¿no? Entonces, si tú lo juntas, tanto la descripción del hallazgo como la evidencia sería: no se evidencia cumplimiento con respecto a las competencias referidas a la experiencia de algunos soldadores. De una muestra de 5 soldadores, 3 no evidencian tener 2 años de experiencia conforme lo solicita el manual SGC MOF 01, ¿no? Se tiene solo un año de experiencia. Entonces, eso es tu evidencia por la cual tú has concluido que estás dejando una no conformidad. Y acuérdate, lo que dice la norma es que tú como auditor no estás en la responsabilidad de decirle por qué pasó esto. Tu labor como auditor es
dejar sustentado de manera clara por qué está dejando un incumplimiento, porque hay un requisito de la norma y hay un procedimiento que establece los requisitos mínimos de competencia, pero tú como auditor no estás en la capacidad de decirle por qué está sucediendo esto. Eso lo vamos a ver en un módulo final casi, que es el planteamiento de acciones correctivas y preventivas. Lo que tú como auditor estás en la responsabilidad es de sustentarle bien por qué estás dejando la no conformidad. ¿Ok? Entonces, señores, este era un caso de estudio que le quería regalar. Este formato de no conformidad se lo voy a dar en editable también para que ustedes lo puedan tener y puedan tenerlo en caso van a justamente a dejar alguna no conformidad en caso aplique. Acuérdense, el objetivo de la auditoría es conformidad, pero a veces vamos a tener que transcribir no conformidades. ¿Ok? Entonces, también se lo voy a dejar en editable para que ustedes lo puedan tener. Y lo más importante es en este proceso es que también si tú estás dejando una no conformidad, tiene que haber la respuesta del auditado que esté conforme. Yo normalmente, si dejo una no conformidad, tengo un formato de tal manera de que el auditado firme. O sea, el auditado firme, le explico, le dejo al menos ese primer reporte y él firma como señal de conformidad y como señal de que ha entendido. Y eso es muy importante porque da transparencia al proceso. Ok, buenísimo. Entonces, este caso lo puedes usar para cualquier estándar internacional porque es bastante parecido. Obviamente entiendo que el escenario puede cambiar. Aquí estoy usando un puesto que es soldadores. El muestreo va a depender de qué sistema de gestión tú estás trabajando. Obviamente si estamos en un ISO 21001, posiblemente mi muestra va a ir más que todo sobre las personas que afectan a la calidad de la enseñanza. Si estamos en una certificación de 37001 de antisoborno, mi muestra también va a ir en primera línea con respecto al personal crítico por encima de lo bajo, ¿no? Que están más expuestos al riesgo de soborno. Entonces, va a cambiar mi naturaleza del puesto dependiendo qué sistema estoy evaluando, pero el concepto de la redacción, de la evidencia, del formato, es el mismo. No quise complicarles con el tema de la clasificación mayor-menor para que ustedes puedan primero sentar las bases de redactar bien estos casos de estudio. ¿Ok? Bueno, señores, este ha sido un módulo muy interesante. De hecho, nos hemos pasado un poco el tiempo. Sin embargo, era necesario darle estos conceptos para que ustedes puedan tener el suficiente respaldo conceptual y teórico también para poder también estar con la suficiente información para concluir los resultados, porque ya después de aquí ya estamos casi en la etapa final de concluir los resultados de la auditoría. Bien, señores, de mi parte ha sido un gusto poder estar con ustedes. Gracias por tu tiempo. Si te ayudó este video, aprendiste un nuevo conocimiento, comparte el contenido con más profesionales. Gracias realmente por seguir capacitándote y si tienes alguna consulta, duda sobre un proceso de auditoría, tienes mi correo, tienes ahí un número de contacto para que nos puedas contactar. Para los que están llevando esto en vivo y en tiempo real, vamos a comenzar la sesión de preguntas en la sala de chat privado. Un fuerte abrazo, muchas gracias con todos, saludos.